compañeros. En este momento vamos a responder las preguntas de la práctica número 3 del tema de estimaciones y mediciones. Empecemos por la pregunta 1, que dice así: el prefijo hexa tiene como símbolo y valor numérico en potencia de base 10 respectivamente y aparecen las opciones. En la lista de prefijos que nosotros vimos, ¿verdad? Hablamos de múltiplos y submúltiplos, pero este prefijo en particular nosotros no lo vimos. Sin embargo, voy a ponerles acá como un mensaje, ¿verdad? Un dato adicional. El prefijo hexa tiene un valor de 10 a la 18 y por lo tanto la respuesta correcta que responde a este ejercicio sería, aparte del valor numérico, nos piden el símbolo, ¿verdad? Hexa se representa al ser un múltiplo con una letra mayúscula E. Entonces, bajo esos dos datos, reconocemos que la respuesta correcta sería la opción B, donde se representa el símbolo del prefijo y el valor numérico de su potencia, que sería 10 a la 18. Nosotros llegamos a ver los múltiplos giga, mega, kilo, hecto, deca, pero más arriba de giga está el peta y más arriba del peta nos encontramos a hexa, para que lo mantengamos presente. La pregunta 2 dice: la cantidad que está expresada en notación científica corresponde a... Nos están pidiendo la opción que muestra un dato en notación científica. Recuerden que para que exista una notación científica tiene que ser un número que tiene una base 10 y tiene un exponente. Los que cumplen con dicha característica son estos últimos tres números. Sin embargo, también dentro de las reglas de notación científica dijimos que el número que está antes de la coma tiene que ser un número siempre mayor a 1 y menor a 9. En todo caso, perdón, no menor a 9, sino menor a 10 más bien. O sea, puede estar entre 1 y 9 dicho número que está antes de la coma. En todo caso, ¿verdad? Si vemos la opción C, vemos que el número que está antes de la coma es 0, por lo tanto no cumple con esa regla. Y el número en el caso de la opción D, que está antes de la coma, sería este número, el 12. Es más de lo que en realidad permite la regla. Por lo tanto, la opción B, ¿verdad? Cuyo número es 9, el que está antes de la coma, sí cumple con esa característica, aparte de la que ya cumplía, ¿verdad? De tener la base 10. Por lo tanto, la opción correcta en este caso de la pregunta 2 es la opción B. Pasemos a la pregunta 3. Dice de la siguiente forma: lea la siguiente información. Se supone que hace 325 millones de años los continentes se fueron desplazando al moverse las capas de la Tierra. ¿Cómo se escribe en notación científica la magnitud física mencionada en la información anterior? O sea, que tomemos este dato de millones y lo pasemos a notación científica. Entonces voy a poner el dato numérico aquí completo: 325 mil millones. Como son millones, tiene 6 ceros en total, ¿verdad? Entonces, para pasar ese dato en notación científica, recuerden lo que teníamos que asumir con datos tan grandes, ¿verdad? Asumíamos que la coma está aquí al final, pero tengo que buscar correr la coma varias posiciones hacia la izquierda hasta llegar a un número, ¿verdad? Donde el número que esté antes de la coma sea menor a 10, pero no menor a 1. Entonces, lo hacemos de la siguiente forma: contando cuántos espacios me corro hacia la izquierda
voy a comenzar a contar desde aquí, ¿verdad? Aquí está la coma inicialmente. Si me corro un espacio, cuento 1, perdón, aquí, ¿verdad? Aquí está la coma y la voy a correr. Entonces voy a quitarla y la voy a comenzar a correr hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8. Si la pongo aquí, la coma, ¿verdad? Me corrí 8 espacios hacia la izquierda. Entonces, si me fijo, la pongo acá, me queda un número, evidentemente 3 antes de la coma, que cumple con ese requisito, ¿verdad? Que solo puede quedar un número mayor a 1 y menor a 10 antes de la coma. Entonces, esto en notación científica comienza a verse de la siguiente forma. 3, puedo poner incluso el 25 de esta forma, ¿verdad? Pero con los ceros no los puedo seguir poniendo, sino que los voy a poner ya expresados en notación científica. Entonces, para ponerlos en notación científica los ceros, voy a decir que multiplico por una base 10, ¿verdad? Y elevo esa base 10 el número de espacios que me moví hacia la izquierda y me moví 8 espacios, por lo tanto el número queda de esta forma, 3.25 por 10 a la 8, ¿verdad? Esto es equivalente a este número que está aquí, ¿verdad? Entonces, si yo voy a la calculadora y digo 3.25 multiplicado por 10 a la 8, me va a dar evidentemente este dato. Como esta es la respuesta, entonces simple y sencillamente nos basta con buscarla en las opciones y nos damos cuenta que la opción B también es la respuesta correcta. En el caso de la pregunta 4 dice, al juicio de opinión aproximado relacionado con el valor, tamaño, cantidad, se le denomina, recuerde que hablábamos de dos conceptos importantes, las mediciones y las estimaciones. En una medición, para desarrollar cualquier tipo de medición, yo necesito un instrumento de medida que mide un dato numérico y una unidad de medida. Pero cuando yo estimo, ¿verdad? Es un aproximado y no necesito un instrumento de medida, sino simple y sencillamente hacer un cálculo mental, ¿verdad? Que está mediado por juicio de valores, ¿verdad? Donde yo digo, bueno, puede ser que esa persona mida una estatura de tanto, o donde puedo decir que cierta cantidad de masa pesa tanto, ¿verdad? Esos son estimaciones, por lo tanto la respuesta correcta aquí sería la opción D. Con respecto a la 5, la pregunta 5, dice de la siguiente manera, Pedro observa una competencia y logra determinar con la ayuda de un cronómetro cómo uno de los participantes tarda 2 horas, 3 minutos y 25 segundos en realizar todo el trayecto y alcanzar la meta. De acuerdo con el texto anterior, la acción realizada por Pedro con ayuda del cronómetro concuerda con el concepto de, si se fijan en este caso, Pedro está utilizando un instrumento de medida, por lo tanto Pedro está haciendo una medición. La pregunta 6 dice, su función se basa en la dilatación o contracción que experimenta el mercurio con los cambios de temperatura. En Costa Rica dicho instrumento está demarcado con la escala Celsius o centígrada. ¿A cuál instrumento hacen referencia al texto? Cuando utilizamos mercurio, ¿verdad? Que tiene la capacidad de a ciertas temperaturas expandirse o contraerse, ¿verdad? El instrumento de medida que utiliza mercurio, precisamente por esa capacidad, le llamamos termómetro. Aparte que los termómetros están graduados, ¿verdad? En Celsius. La pregunta 7 dice de la siguiente forma, los símbolos M, K y mol se utilizan para representar respectivamente las magnitudes y vamos a la respuesta. Estos son las unidades, los símbolos de las unidades de medida para M o más bien para las magnitudes M, que es la magnitud física que se mide en metros precisamente, que llamamos longitud, ¿verdad? Las longitudes se miden en metros. K permite, ¿verdad? K, para ser más claros, es el símbolo de la unidad de medida que conocemos como Kelvin.
¿verdad? Y el Kelvin nos permite medir la temperatura. Y mol es el símbolo de la unidad de medida de moles que me permite medir la cantidad de sustancia. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí es la opción B. En el caso de la pregunta 8 dice, en notación científica este número se escribe correctamente como, y recuerden que para pasar de una notación decimal a científica, yo procedo de la siguiente forma. En este caso es un número muy pequeño, entonces yo tengo que correr, en este caso la coma, tantos espacios hacia la derecha como para llegar a un número que cumpla con esa condición, ¿verdad? Que sea mayor a 1 o mayor a 0, más bien, pero no mayor a 10. Entonces, permítanme nada más, que parece que se me está pegando la computadora. Esperemos que reaccione. En ese caso vamos a correr la coma, ¿verdad? Y vamos a ver cuántos espacios. Si la coma está aquí, corremos entonces hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Corrí 5 espacios, ¿verdad? Hacia la derecha. Entonces, como lo corrí hacia la derecha, ese número 5, ¿verdad? Va a ser negativo, o sea, va a ser un menos 5 como exponente de la base 10 y el número me quedaría en notación científica, ¿verdad? 3,7, ¿verdad? Porque ahí está quedando la coma y pongo el otro número diferente de 0 que le sigue al número 3 por 10. Ajá, y posteriormente le pongo, ¿verdad? El menos 5, que es la cantidad de espacios que me moví hacia la derecha. Y busco la respuesta que coincide con esta. Me doy cuenta que esta es la opción correcta. Vamos con la pregunta 9. Dice de la siguiente forma, el instrumento empleado para registrar simultáneamente tanto la temperatura como la humedad, ¿verdad? Eso es muy teórico, es la pregunta o la respuesta más bien A, el hidrotermómetro. Y en este caso vamos con una pregunta más práctica que dice, el velocímetro de un vehículo indica que la velocidad es de 67 kilómetros por hora hacia el norte. Esa magnitud tiene un valor de metros por segundo y le dan la opción, ¿verdad? En este caso tendríamos que hacer la conversión paso a paso como ya se las he enseñado. Si no recordamos cómo hacerlo, ¿verdad? De igual forma ustedes me pueden mandar consultas ya saben cómo contactarme, pero para hacerlo muy práctico, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre que vamos a pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, tenemos que hacer prácticamente el mismo tipo de conversión. Entonces, para ser más prácticos, ¿qué hacer de manera rápida y efectiva? Bueno, voy a pasar entonces de kilómetros por hora a metros por segundo. Agarro el número que voy a convertir, en este caso 67, y lo voy a multiplicar por 1000 y el resultado lo divido entre 3600. Todas las conversiones donde tenga yo que pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, tengo que multiplicar por 1000 y dividir por 3600, ¿verdad? Eso me va a dar la respuesta correcta, ¿verdad? 18.61 metros por segundo. Entonces repito esa parte, siempre que me toque convertir de kilómetros por hora a metros por segundo, es el mismo proceso. O sea, agarro el número que tengo que convertir, lo multiplico por 1000 y lo divido entre 3600. Si por el contrario estuviera en metros por segundo y tuviera que convertir a kilómetros por hora, lo que tengo que hacer es cambiar las operaciones. Entonces, en sentido inverso sería que voy a pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, más bien divido por 1000 el dato que tengo que convertir y multiplico por 3600. Vean que lo único que está cambiando son las operaciones. En el caso de la pregunta 11, dice que cuál es la unidad de fuerza que equivale al Newton. Recuerden que el Newton es una unidad derivada que
tiene esta forma de aquí, la respuesta A. En el caso de la 12, la representación y notación científica de este número que está aquí, ¿verdad? Recuerden que busco una notación científica, ¿verdad? Base 10, entonces voy a correr la coma, en este caso, hacia la derecha, por lo tanto voy a considerar ese exponente negativo y lo voy a correr tantas veces hasta que tenga un número mayor que 0 pero menor que 10. Entonces la coma está aquí, comienzo a correr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La dejo aquí la coma. Entonces el número que me quedaría en notación científica va a ser 3,1, ¿verdad? Por 10 a la menos 10. 3,1 por 10 a la menos 10 sería la opción 3,1 por 10 sería esta. Sería esta, solo que aquí le haría falta. Vamos a ver, voy a contar otra vez por aquello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, son 10 espacios. Sí, 10 espacios. Entonces sería esta la opción correcta. Solo que aquí la respuesta tiene que ser 3,1 por 10 a la menos 10. La 13, en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad patrón para medir la cantidad de sustancia se mide según el Sistema Internacional, se mide en moles. La 14, la precisión de un instrumento, ¿de qué depende? La precisión va a depender del valor de la menor división de la escala. Entre más preciso sea, va a depender precisamente de el número o los valores que posea de la escala, ¿verdad? Menor escala va a ser más preciso y va a tener mayor cantidad de decimales esa medición. Entonces la opción A, que esta respuesta es muy teórica, ¿verdad? Corresponde a dicha respuesta. ¿Cuál es el nombre del instrumento? La 15. ¿Cuál es el nombre del instrumento de medición que se observa en este dibujo? Este instrumento que está aquí, que mide precisamente las fuerzas, le llamamos dinamómetro. La 16. ¿Con qué nombre se conoce la referencia aproximada o relacionada con el verdadero valor de una magnitud? No entiendo muy bien la pregunta. No entiendo muy bien el verdadero valor de una magnitud. No sé si se refiere al valor real de una medición, ¿verdad? Que el valor real no es más que un aproximado en realidad, pero entre más precisa eh, sean las mediciones, ¿verdad? Más próximos van a estar al valor real. Voy a leer otra vez la pregunta. ¿Con qué nombre se conoce la referencia aproximada o relacionada con el verdadero valor de una magnitud? Bueno, vamos a decir que es la opción C, precisión, que tiene que ver con, ¿verdad?, la medición de una magnitud física, ¿verdad?, que aunque no va a ser perfecta, entre más precisos y cuidadosos seamos, ¿verdad?, va a estar más cercana al valor real. En el caso de la pregunta 17 dice que María necesitaba conocer la medida de la mesa de su casa. Para eso utilizó una cinta métrica graduada en milímetros, una varilla de 1 metro de longitud graduada en milímetros y una cinta de carpintero graduada en milímetros. Con cada instrumento hizo la medida de largo de la mesa y luego promedió todas las medidas. Entonces, según la información anterior, asumiendo que todos los instrumentos tienen igual incertidumbre y fueron empleados correctamente, se puede afirmar con seguridad que la medida de la mesa que hizo María fue, si fue lo suficientemente cuidadosa de hacer todas las medidas, entonces María fue
exacta y precisa, ¿verdad? Porque todas las medidas le dieron lo mismo. En las escalas para medir temperatura, la escala que indica el punto de congelación del agua, esta me parece que ya la habíamos resuelto y habíamos indicado, ¿verdad? Que esta estaba aquí un poco coladilla, pero la respuesta correcta, si más no me falla la memoria, era la opción C, Fahrenheit. Y en este otro caso, vamos a, vamos a relacionar cada unidad con su, este, con su símbolo de la unidad. Recuerden que la masa se mide en kilogramos, la cantidad de sustancia se mide en moles y la presión se mide en pascales. Entonces, la opción correcta sería la opción, la opción B. Me parece que me estoy brincando la 19. Dice la 19. De los siguientes ejemplos anotados de unidades de medida, las que pertenecen a unidades básicas del SI, ¿verdad? Las que son básicas, ¿verdad? El Newton no es una unidad básica, el, el tiempo, ¿verdad? Sí lo es, pero la hora es otra unidad de medida. El amperio sí es una unidad básica, pero los gramos no. La unidad básica sería el equivalente a kilogramos. En este caso la C dice kilómetros, no es la unidad básica, la unidad básica es metros, y joules no es una unidad básica, es una derivada. En este caso los segundos es una unidad fundamental o básica, al igual que los kilogramos. La respuesta correcta sería la opción D. La 21, la representación y notación científica de ese número corresponde a, y aquí vamos a asumir, ¿verdad?, que en el extremo último está precisamente la coma, ¿verdad? Entonces vamos a correr la coma de esta posición a esta posición, donde vamos a dejar solo el 4 antes de la coma. Entonces vamos a ver cuántas veces corremos la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, ¿verdad? 7 veces hay que correr la coma. Vea que nos estamos moviendo hacia la izquierda, entonces el número es positivo, o sea, el 7 es positivo. Entonces la respuesta sería 4.7 por 10 a la 7. La opción C. La 22 sería, ¿en cuál de las siguientes expresiones se anota un ejemplo de estimación? ¿Verdad? En una estimación es un cálculo, ¿verdad? A juicio de valor personal. La temperatura de un paciente es de 37 grados centígrados. Esto implica ya una medición. El niño caminó aproximadamente 5 metros. Esto, ¿verdad? Es una estimación. Vamos a ver esta otra. La manzana tiene 200 gramos de masa. Para que fuera una afirmación, tengo que haber pesado esa manzana, ¿verdad? Así que esto es una medición. Y la bombilla es de 25 watts, ¿verdad? De energía. Y entonces, esto también es una medición. Vamos a decir que la opción B es la correcta estimación, ¿verdad? Porque estamos hablando de aproximados. 23. Lo que me preguntan es cuáles hacen referencia a mediciones. Dice, David es más alto que Carlos, esto es un estimado, eso no es una medición. La 2 dice, me parece que Carla se mantiene en el mismo peso, esto también es un estimado, ¿verdad? A alguien le parece, no es que hizo el cálculo con una balanza, ¿verdad? La pregunta 3 o la premisa 3 dice, esta vez Daniela registró en la romana 2 kilogramos más que la vez anterior. Esto sí implica una medición. Entonces, aquí la única respuesta correcta que hay es la 3. En realidad la única correcta es la 3. Pero las
mediciones sí implican un instrumento de medida. Bueno, aquí en este caso David es más alto que Carlos. Estamos comparando a David y a Carlos. Eso podría ser considerado una medición, pero yo me tengo mis dudas con respecto a esta respuesta. Así que yo particularmente voy a decir que solo la respuesta 3 es correcto. Voy a hacer igual consultas para poder salir de dudas, ¿verdad? Porque según lo hemos definido, ¿verdad? Ocupamos siempre un instrumento de medición para precisamente desarrollar una medida. Y aquí en esta premisa no me queda claro, o sea, no puedo asumir si con certeza se está utilizando un instrumento de medición, ¿verdad? Aquí evidentemente sí, porque incluso me hablan del instrumento, ¿verdad? Que es una romana y aquí, bueno, esto ya dijimos que era una estimación. La 24, ¿verdad? Donde tenemos que identificar lo que la magnitud física que mide cada instrumento. El termómetro ya sabemos que mide la temperatura, el dinamómetro ya sabemos que mide la fuerza y la balanza ya sabemos que mide la masa. Ojo ahí, ¿verdad? Las balanzas y las básculas miden masa, cuidados en real. En este caso, ¿verdad? La respuesta correcta sería la opción C, ¿verdad? Cuando dije que el dinamómetro mide la fuerza, ¿verdad? Recuerden que aplica para el peso. El peso es un tipo de fuerza. Eso es algo que tienen que saber y recordar. El peso es un tipo de fuerza. Con respecto a la 25, dice, el virus que causa la varicela mide 270 nanómetros, o sea, ese es el tamaño del virus. Dice que mientras que el de la poliomielitis tiene 27 nanómetros. Estos valores equivalen respectivamente en notación científica, ¿verdad? Si lo pasamos a metros, ¿verdad? Entonces tendríamos que considerar hacer las diferentes conversiones, ¿verdad? En este caso, pasar de nanómetros, pasar a metros. Si tengo 270 nanómetros, ¿verdad? Y yo sé que en un metro, o más bien un nanómetro, son 10 a la menos 9 metros, entonces de esta forma voy a poder hacer el cálculo. Voy a hacerlo, ¿verdad? Rápido y en todo caso, yo creo que ya lo habíamos hecho en clase. Si tienen dudas o consultas, lo puedo desarrollar paso a paso para no hacer este video muy largo. Entonces voy a hacerlo rápidamente y voy a llegar a la siguiente respuesta. En el caso de los 270 nanómetros es equivalente a 2.7 por 10 a la menos 7 metros. Y en el caso de los 27 nanómetros es equivalente a 2.7 por 10 a la menos 8 metros. Entonces las dos respuestas correctas son las que están en la opción C. La 26 dice, cuando se utilizan instrumentos para determinar la magnitud de una cantidad física, tal como el tiempo de un evento o la masa de un cuerpo, se puede decir con certeza que se está desarrollando, realizando una medición. La 27, un albañil mide con un metro que inicia en 5 centímetros y al comparar sus medidas con otras ve que se diferencian en 1 centímetro. La diferencia en la medición se debe precisamente a un error, ¿verdad? En la observación para ver. La diferencia en la medición se debe, bueno, no es en sí que sea un error en la observación del albañil, porque claramente dice que el metro inicia en 1 centímetro. Y entonces está mal
mal elaborado ese metro, porque recuerden que los metros inician de 0 centímetros a 1 centímetro, 2, 3, 4, ¿verdad? Hasta llegar a los 100 centímetros. Por lo tanto, ¿verdad? En este caso, el metro está mal diseñado y va a ser un error en la escala precisamente numérica de dicho metro. La 28, ¿verdad? Nos habla de una regla que tiene divisiones marcadas, ¿verdad? En decímetros, centímetros y milímetros. Esta regla, ¿verdad? Se utiliza generalmente dichas escalas en un instrumento que llamamos cinta métrica, ¿verdad? Y ahí en las cintas métricas aparecen estas unidades de medidas de longitud. Y ahora en este caso, la última de las preguntas dice de la siguiente forma: durante una explosión de gas, la onda expansiva que se produce es capaz de empujar aire a su alrededor con una velocidad de 8.800 metros sobre segundos. La voy a convertir esta velocidad a kilómetros por hora. Entonces recuerden lo que hacíamos, ¿verdad? Asuntos prácticos y rápidos. Simplemente, como vamos a convertir de metros por segundo a kilómetros por hora, entonces lo que voy a hacer es multiplicar ese dato por, lo voy a, perdón, de metros sobre segundos, voy a pasar a kilómetros por hora. Entonces, voy a dividir el dato por 1000, ajá, y el resultado lo voy a multiplicar por 3600. En este caso, ¿verdad? El resultado que me da a mí son 31.680 kilómetros por hora. Repito, 31.680 kilómetros por hora. Esa es la respuesta correcta. La opción D. Listo, y con eso, compañeras y compañeros, terminamos con la solución de la práctica número 3 de estimaciones y mediciones. Muchas gracias.